Muy bien, vamos a meternos de lleno en la historia de una música, de una danza que terminó conquistando el mundo entero. Un sonido que, fíjense, nació en los márgenes y se convirtió en el corazón de toda una nación. A ver, todos lo conocemos. Su pasión, su melancolía, es un abrazo, sí, un lamento también, y un símbolo que no se puede confundir. Pero para entenderlo de verdad, tenemos que viajar al origen. O sea, ¿cómo fue que nació el tango? Bueno, nuestra historia arranca a finales del siglo XIX. Pensemos en el Río de la Plata, en esas ciudades puerto como Buenos Aires y Montevideo, llenas de gente, de culturas mezclándose. Ahí empieza todo. Y ojo, acá hay un punto que es fundamental para entenderlo todo. El tango, al principio, no fue música, fue un baile. Era la forma que tenían de encontrarse, de expresarse, allá en las orillas de la ciudad, en esos barrios, los arrabales, donde se cruzaba todo el mundo. Y lo que lo hace tan increíble desde el vamos es que el tango es como un cóctel, una mezcla perfecta. A ver, ¿qué tenía? Ritmos afrorrioplatenses como el candombe, súmale los bailes de pareja que venían de Europa, como el vals o la polka, mezclale la cultura del gaucho, del criollo, y por encima, la ola gigante de inmigración. De todo eso, ¡pum!, salió algo completamente nuevo. Bueno, ahora que sabemos cómo se bailaba, veamos cómo encontró su sonido. Vamos a su primera etapa musical. La historia del tango, para estudiarla, se divide en varias etapas. Y todo arranca con este periodo que se conoce como la Guardia Vieja, la época en que todo se estaba formando. Al principio, lo más común era un trío. ¿Y qué tocaban? Flauta, guitarra y violín. Eran los instrumentos que se podían encontrar por ahí, en los patios, en los conventillos, en los lugares donde se bailaba. Claro, con esa combinación de instrumentos, el tango de antes sonaba muy distinto. Era vivaz, rápido, con un ritmo como saltarín, casi juguetón. Nada que ver con la idea que tenemos hoy, ¿no? Pero llegó un instrumento desde Alemania que iba a cambiarle el alma para siempre. Iba a transformar esa alegría en una melancolía profundísima. Y sí, tenemos que hablar de ese instrumento que se convirtió literalmente en el alma del tango. El bandoneón. Ese sonido de fuelle que parece que se queja, que respira, fue adoptado por los músicos de tango a principios del siglo XX. Y poco a poco le fue quitando el puesto a la flauta como la voz principal de la música. Lo dijo el poeta Cátulo Castillo mejor que nadie. El bandoneón le dio al tango su definitiva sonoridad de lamento, su inclinación al quejido, al rezongo. ¡Qué frase! Capturó perfecto esa nostalgia de la época. Entonces, el cambio fue brutal. El bandoneón lo frenó todo. La música se volvió más lenta, más compleja, mucho más profunda. El tango dejó de ser un baile rápido y se convirtió en una expresión cargada de una emoción que te llega directo. Y claro, este nuevo sonido, más reflexivo, más complejo, fue el que preparó el terreno para la era más famosa del tango. La música se estaba volviendo cada vez más sofisticada. Incluso la estructura cambió. Se pasó de un compás simple de 2x4 a uno de 4x4. Esto permitió que la música respirara más, que tuviera un fraseo mucho más expresivo, la base para la época de oro. Y por los años 20, un músico clave, Julio De Caro, armó el formato que quedó para siempre, la orquesta típica. Generalmente un sexteto con piano, contrabajo, 2 violines y, por supuesto, 2 bandoneones, que era como si conversaran entre ellos. Y con la llegada de la radio a todos lados y la aparición del cine con sonido, estas orquestas pasaron de los salones de baile a meterse en todas las casas. El tango se convirtió en un fenómeno masivo, la banda de sonido de todo un país. Toda esta popularidad, claro, terminó de poner al tango en el centro de la cultura y la identidad argentina. El tango encontró un lugar único, era como el punto medio perfecto. Era más moderno y urbano que el folclore, que se asociaba más con el campo, pero al mismo tiempo era mucho más propio, más local, que el jazz que se veía como algo de afuera. Era el sonido de la nueva ciudad. Y aquí viene la gran ironía de esta historia, ¿no? Esta música del arrabal tuvo que cruzar el océano, triunfar en los salones más chics de París,
para que recién al volver la clase alta argentina dijera, ah, bueno, ahora sí nos gusta. Tuvo que irse para que lo aceptaran en su propia casa. Finalmente, en el año 2009, la UNESCO le dio un reconocimiento mundial a todo este viaje increíble y declaró al tango como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, un sello a su valor universal. Y esto nos deja con una idea final del músico Rodolfo Mederos que es genial. Él dice que con un montón de elementos que venían de afuera, ritmos de África, instrumentos de Alemania, bailes de Europa, el tango logró crear algo, una emoción, un sentimiento que es total y absolutamente de acá. Y esa, tal vez, sea su magia más grande.